Una vez visto nuestros indicadores económicos que nos dicen cómo ha crecido nuestro país en el sector construcción, que justifica pues un trabajo conjunto, habiendo visto el escenario inmobiliario, quiénes son estos actores, las personas que participan, es momento de ver un poco dentro de este sistema tácito que existe, este sistema que se ha creado organizado tácitamente por bancos, notarías, estudios, qué deficiencias podemos ver en este sistema, porque ya existe, ya está funcionando, hay que ver qué es lo que podríamos apuntar a que le está faltando o que no está funcionando. Dos principales deficiencias encontramos en este sistema, en este proceso organizacional alrededor del proyecto inmobiliario, alrededor del consumidor final. Lo primero, las demoras y el desorden en el flujo del proceso. Y en segundo lugar, la ausencia de un proceso ad hoc dirigido a este tipo de proyectos inmobiliarios, dirigido a la venta de bienes futuros, dirigido a este tipo de trámites. A nivel de demoras y desorden en el flujo del proceso, vemos que eso se da principalmente por 4 aspectos. Demasiados actores involucrados en este proceso, estos actores no comparten información, hay ausencia de criterios uniformes en los actores y hay exigencias legales innecesarias. Desarrollemos estos aspectos. A nivel de lo que son demasiados actores involucrados, como cada una de las entidades que hemos estado viendo tiene sus respectivas oficinas, agencias, dependencias, todos participan de manera desordenada, dando su granito al proceso. Y nadie se ha puesto a pensar quizás que podrían haber simplificaciones en donde ciertas entidades hagan más de un trabajo apoyándole la tercerización que hacen muchas entidades financieras, por ejemplo en los estudios de títulos, ¿no? No se comparte información. Cada uno de estos actores tiene su trabajo de manera independiente, de manera aislada. Tiene la información del constructor, sus datos, perdón, del consumidor, tiene los datos del consumidor, del estado civil del consumidor, la información del consumidor, pero no la comparte con el banco. El banco se la tiene que volver a pedir. Y el banco no la comparte necesariamente con la notaría, y la notaría no la comparte con los estudios. Cuando llega a registros públicos tampoco. No existe una información compartida. Cada uno de esos actores está disparando para su lado. Es interesante ver cómo a nivel del proceso, solo el nombre, solo los datos de la persona, los nombres y los apellidos de una persona, se registran un sinnúmero de veces. En la caseta de ventas del constructor, en el Excel que tiene el encargado de la preventa, luego el encargado de hacer las gestiones con el banco también registra el nombre y tiene sus Excel, va a la agencia del banco, también lo registran en el banco, pasa al área de créditos del banco, también lo registran ahí, pasa a la notaría y un sinnúmero de veces. Ese nombre, esa persona que quiere comprar, está registrada de manera disímil y posiblemente sujeto a errores, sujeto a no tener una uniformidad. La ausencia de criterios uniformes, esto es muy interesante. Este flujo desordenado, este flujo que demora y trámites, encima tiene un problema. No todas las notarías le piden lo mismo a los constructores, no todos los bancos le piden lo mismo a los constructores. Cuando llega a registros públicos, el departamento del primer piso le piden una cosa, pero ya el de segundo piso, el registro pide otra cosa. Tenemos ahí un problema, ¿no? No se está trabajando el proyecto de construcción como si fuera un todo. Y las exigencias legales innecesarias. ¿Cómo no comentar que, por ejemplo, muchas entidades financieras, una vez que se inscribe la hipoteca, exigen, por ejemplo, un certificado de gravamen? El certificado de gravamen que le va a decir cuáles han sido las hipotecas o los embargos o las cargas y gravámenes que ha tenido esa propiedad con 30 años de antigüedad. Si el proyecto no tiene 30 años de antigüedad, se acaba de inscribir. Pero ese certificado de gravamen, aparte del costo, genera una demora. Y esa demora genera que las entidades financieras, por ejemplo, no liberen las garantías que los constructores han otorgado. Pero yo ya, como dice el constructor, yo ya independicé, yo ya inscribí la hipoteca, quiero ahora mi garantía para poder seguir construyendo. ¿Qué le dice la entidad financiera? No, porque necesito un certificado de gravamen. Otras exigencias, muchas veces llegan a los trámites notariales
documentos del proyecto para, por ejemplo, vender cada uno de los departamentos, nos llega, por ejemplo, los impuestos prediales del terreno para la venta de un bien futuro. Si la notaría no lo va a exigir, pero se lo han pedido al constructor. El constructor lo ha tenido que entregar y posiblemente un sinnúmero de veces a las distintas agencias, a las distintas dependencias. ¿Por qué? Porque posiblemente en los checklists de las entidades financieras, posiblemente las personas que participan de eso tienen pues en su checklist la exigencia del impuesto predial. Y algunos notarios lo exigirán, posiblemente, para verificar pues que el terreno esté pagado sus impuestos prediales. Algunos notarios no lo exigirán. Es interesante ver que estas afectaciones demoran de todas maneras el flujo del proceso. Y la ausencia de un proceso ad hoc. Todas estas entidades que hemos conversado, los bancos, las notarías, los estudios, trabajan día a día con transferencias de inmuebles. Los bancos dan créditos, las notarías hacen transferencias de inmuebles, las municipalidades, las empresas tasadoras. Es parte de su trabajo diario. Lo que habría que poder ponerse a pensar es si ya al año 2009, viendo las cifras económicas que estamos viendo cómo está creciendo el sector construcción, a alguien se le ha ocurrido generar en sus respectivas dependencias procesos ad hoc para compra de bienes futuros, venta de bienes futuros, proyectos inmobiliarios, y no tratar al trámite a nivel municipal, a nivel registral, a nivel notarial, a nivel de entidades financieras, no tratar al trámite como si fuera una transferencia cualquiera, porque no es una transferencia cualquiera. Es un proyecto uniforme. La información es la misma para el departamento 15 que para el departamento 20. Interesante comentar que, por ejemplo, a nivel de registros públicos, hemos averiguado y hay 4 registradores nada más que se encargan de la independización, de los proyectos de independización. Imagínense, ¿cuántos proyectos inmobiliarios hay en el país? A cargo de 4 personas. ¿Por qué? Porque no se ha visto que debe haber un proceso ad hoc para el sector inmobiliario de este tipo de contratos. Interesante ver que hay una ausencia de calificación especializada. Esta calificación especializada, ¿por qué? Porque podría llegarle la información de los bienes futuros a un solo registrador, por ejemplo, para no tener calificaciones disímiles. Podríamos entregar nuestros estudios de títulos a entidades especializadas, sigo insistiendo, y no tratar al proyecto inmobiliario como si fuera una venta cualquiera. No es lo mismo la venta de una casa terminada que un proyecto. ¿Qué están haciendo? Que tiene información única y que además tiene una necesidad directa, la inmediatez, la rapidez, porque la plata del constructor está ahí invertida, ¿para qué? No para solo llenarse los bolsillos él, para dinamizar la economía nacional. Si todos los actores no apoyamos ese proyecto, lo que estamos haciendo es contrayendo nuestra propia economía nacional, porque hemos visto cómo afectan el PBI. Distintos proveedores involucrados. Hay demasiados actores dándole información, dándole servicios a estos constructores, y estos proveedores involucrados no están interconectados. Las inscripciones registrales a destiempo, eso es algo que ustedes ya lo deben conocer como el día a día. El proyecto, desde que se hace la demolición, la declaratoria de fábrica, la independización, luego la inscripción de las unidades, para luego recién tener las hipotecas constituidas, por ejemplo, en los proyectos financiados con banco, generan totalmente calificaciones disímiles. Inscripciones registrales a destiempo. Hemos visto proyectos en donde el primer piso esté inscrito en el año 2006 y posiblemente el segundo piso esté inscrito en el año 2007. ¿Debido a qué? A que posiblemente ese cliente del departamento 1 tenía mayor importancia, por ejemplo, para una entidad financiera, y las personas de la agencia, sus sectoristas, se apuraron en que se inscriba. Pero nadie se preocupara para que se inscriban los demás, y los papeles eran los mismos, los requisitos eran los mismos. Finalmente, la ausencia de un proceso ad hoc revela una demora en la liberación de las garantías. El constructor se le sigue exigiendo que entregue en garantía una carta fianza, una fianza solidaria, o quizás lo que ha estado de moda y sigue de moda, el tema de la entrega de la garantía mobiliaria. El mismo dinero que recibe el constructor como parte de venta queda congelado en la entidad financiera. ¿Y qué pasa cuando el constructor necesita ese dinero para poder seguir invirtiendo? ¿Qué pasa cuando el constructor
para cuando